Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos da de volver a reunirnos en este lugar para adorar tu nombre, Señor amado. Y como parte, Señor amado, de la adoración, Padre, está el consejo de tu palabra, la exposición de tu palabra, Señor. Rogamos que tu nombre se glorifique, Señor, mientras tu palabra es predicada. Que cada corazón sea, Señor, exhortado, edificado y consolado por medio de tu palabra, para honra y gloria suya. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Que tu nombre, Señor, sea glorificado en cada necesidad, cada vida, Señor, que está con necesidad. Usted la conoce, Señor amado. Pueda llegar ahí, Padre, y acomodar esta palabra, Señor, para que puedan en esta hora, Señor, ser restaurados, puedan ser salvos, puedan, Señor, ser convencidos, puedan, Padre de la gloria, recibir esa fe, Señor, que es dada por medio del oír tu palabra, para honra y gloria suya. Se lo pedimos en esta tarde. Toma el control de todo este tiempo, como lo has hecho hasta este momento. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. En esta hora estaremos hablando bajo el tema vivir como siervos de Dios. Aleluya. Usted tiene ese mismo tema ahí también en la Biblia: vivir como siervos de Dios. Y es, hermanos, una continuidad a lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está o ha escrito a estos hermanos que han sido esparcidos, que han sido expatriados por diferentes lugares por motivo de la persecución, por motivos, hermanos, del sufrimiento por causa de Cristo. Él los está alentando para que ellos puedan, hermanos, recordar las promesas de nuestro Dios, y a la vez les está exhortando a que vivan una vida digna del llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Versículos anteriores, Él le hace recordar de que no somos cualquier cosa. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos recuerda la palabra, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Puesto, hermanos, de que Dios nos ha otorgado esa salvación, puesto de que Él ha extendido su gracia, su misericordia para con nosotros, nos ha escogido para que seamos, hermanos, real sacerdocio y todo lo que la palabra del Señor menciona. Ahora, hermanos, nos dice la palabra, nos enseña cómo nosotros debemos de vivir como siervos de Dios en este mundo. Amén. El hecho de que fuimos tomados por Dios, hermanos, no nos enseña de que nosotros hayamos dejado de batallar con nuestra naturaleza. El hecho de que el Señor haya salvado nuestras vidas, hermanos, no nos dice de que eso es suficiente como para confiarnos, hermanos, como para vivir una vida relajada, como para vivir una vida, hermanos, sin ningún fruto en nosotros. La palabra del Señor dice: viví como siervo de Dios. Y es que desde el momento en que nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús para salvación, desde ese momento, amados hermanos, nosotros
dejamos de pertenecer al reino de las tinieblas y venimos a formar parte del reino de su amado Hijo. Dejamos de pertenecer a este mundo, amados hermanos, y venimos a formar parte de la familia en Cristo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Es importante preguntarnos por qué se nos llama extranjeros y peregrinos. Y eso, hermanos, habla de que nosotros, hermanos, no pertenecemos a este mundo, de que nosotros vamos de pasada. La palabra extranjero tiene como significado una persona que es forastero, un extraño, alguien que no es propio del país o lugar donde vive. Nosotros en este país sabemos que somos extranjeros. No es el país donde nosotros hemos nacido, no es nuestra nacionalidad. Igualmente, hermanos, en la vida cristiana, este mundo no es el lugar que nos pertenece. Nosotros no somos de este mundo. Somos extranjeros, hermanos, para este mundo. Somos peregrinos. Peregrino habla de una persona que va de paso por tierras extrañas. Habla de un caminante, habla de un viajero que no se detiene, sino que día con día va avanzando y avanzando hasta llegar a la meta final. Aleluya. Nosotros también, hermanos, somos peregrinos. Esto el apóstol Pedro está escribiendo a este grupo de personas. Ellos habían sido expatriados, no estaban viviendo en la nación tal vez donde ellos habían nacido. Ellos sabían que eran extranjeros en su lugar, y esto está familiarizado con ellos, que eran extranjeros, que eran peregrinos, que iban de pasada. Y Pedro toma esto, o el Espíritu de Dios más bien usa esto para enseñarles que de igual manera nosotros como hijos de Dios, hermanos, vamos de pasada en este mundo. No nos detengamos, hermanos, por nada en este mundo. Gloria al Señor. Amén. No nos detengamos, no pongamos nuestra confianza, no amemos, hermanos, a este mundo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15 verso 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes, dice Jesucristo, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo no está contento, hermanos, con nosotros. El mundo no se siente cómodo porque nosotros, la iglesia de Cristo, está en este lugar. Y eso ha sido desde el principio de la iglesia primitiva. Decía: ahí vienen estos, ahí andan estos, por ahí van estos, los que trastornan el mundo con el poder de la palabra de nuestro Dios y la guianza del Espíritu Santo. Aleluya. No pertenecemos a este mundo. Él nos ha elegido de este mundo, dice la palabra. Por esta causa el mundo nos aborrece. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El apóstol Pablo nos exhorta por esa razón, porque él entiende de que como cristianos no pertenecemos a este mundo. Él nos exhorta y nos dice que no os conformemos a este mundo. En Romanos 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo. Otras versiones dicen: no os conforméis a este mundo. Amén. No debemos de conformarnos, de acomodarnos, hermanos, a este mundo, de vivir en este mundo como si esto fuera nuestra patria, como si esto fuera lo que realmente el Señor nos ha prometido. La palabra de Dios nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Aleluya. Nuestra ciudadanía está, hermanos, en aquel lugar. De eso nosotros deberíamos de sentirnos, hermanos, orgullosos. De eso nosotros deberíamos de sentirnos contentos. Gloria al Señor, porque somos ciudadanos de la patria celestial. Amén. Porque nuestra patria, hermanos, está en un lugar especial. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya.
Pero a veces ignoramos, hermanos, estas cosas. Pasamos por alto esto y nos alegramos más con un papelito así, con unos números, hermanos, con un seguro bueno, con una residencia, con una ciudadanía, hermano, de esta nación. Hay personas cristianas que anhelan más la ciudadanía de esta nación que la de los cielos. Y son capaces de hacer cualquier cosa por obtenerla, aún de quebrantar las leyes de nuestro Dios, hermano, y las leyes terrenales. Son capaces de mentir, son capaces de cometer grandes fraudes y son personas que se denominan cristianas. Están amando, hermanos, a esta nación como más que la patria nuestra. Están amando este país, hermanos, más que el lugar que Dios tiene para nosotros. Alguien dijo predicando de que esta nación para él era el jardín, el Edén que Dios había restaurado. Y comenzó a sacar todos los bienes, los lujos que él tenía como pastor, como evangelista, diciendo: para mí esta nación es el jardín del Edén. Yo estoy gozando de lo que Adán y Eva no pudieron gozar. Pero no es eso lo que la palabra del Señor nos dice. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. De allá esperamos a nuestro Salvador, quien nos va a tomar y nos va a llevar a ese lugar maravilloso que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. La palabra del Señor nos enseña, nos da ejemplo sobre hombres, hermanos, de que no pusieron su confianza en las cosas de este mundo, de que hombres que tuvieron más dinero que todos nosotros juntos, hermanos, tuvieron más riqueza, como lo fue Abraham, como lo fue su hijo Isaac, como lo fue Jacob. Pero estos hombres, dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 11, en el versículo 13, que vivieron por fe, fueron llamados por Dios a un lugar que ni ellos mismos sabían, y anduvieron durante muchos años, dice, navegando, o hermanos, yendo de un lugar a otro por lo desierto, viviendo en tiendas, dice la palabra de nuestro Dios. No se pusieron a construir ciudades, no se pusieron a construir casas de 2 pisos, no se pusieron a comprar heredades, hermanos. Ellos sabían que la ciudad que ellos esperaban era algo mejor. Por la fe, dice la palabra en el capítulo 11, verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros. Aquí está esta palabra nuevamente: eran extranjeros y peregrinos. Ellos no pertenecían a este mundo, ellos iban de paso por este mundo. Por eso no se detuvieron, hermanos, en las cosas de este mundo. Por eso no pusieron su corazón en las cosas de este mundo, porque ellos entendían que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen, dice la Biblia, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Ellos tenían tiempo para regresar. Si era de esa patria a la que ellos se referían, hubieran podido regresar con riquezas, con abundancia. Hubieran podido, hermanos, a mandar a comprar colonias enteras, a poner sus negocios, a hacer sus edificios, hermanos. Pero dice la palabra del Señor que no regresaron nunca de donde ellos salieron, porque el anhelo que había en sus corazones no era en las cosas terrenales, no era en la patria terrenal. Dice, ellos anhelaban una mejor patria, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, dice la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Dios les ha preparado una ciudad. Ellos entendían esto, se aferraron a esto, creyeron esto, lo miraron por la fe día con día, hermanos, y ninguna oferta de este mundo los hizo desistir.
Nosotros sabemos que aquí se mencionan a hombres como Moisés, que se le ofreció, hermano, las riquezas del rey Faraón. Y con todo esto dice la palabra que escogió antes ser maltratado con los hijos de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Allí él iba a tener oro, iba a tener riquezas, podía tener los deleites que él quisiera, pero él dice que se obtuvo, rechazó esto porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en las cosas celestiales, esperaba algo mejor, hermanos, que todas las cosas de este mundo. Por eso el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No debemos de conformarnos a este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Por lo tanto debemos de avanzar. Debemos de seguir caminando. Debemos de seguir, hermanos, pasando este mundo. Debemos de seguir, hermanos, en camino hacia esa patria que Dios nos ha preparado. Aleluya. Y el apóstol Pedro dice en los versículos que hemos tomado: amados, yo os ruego, el motivo de ese ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No debemos, hermanos, de enredarnos en las cosas de este mundo. No debemos, hermanos, de detenernos en los deleites que este mundo ofrece. No debemos de extraviarnos, hermanos, por obedecer más a los deseos de nuestra carne que batallan contra el alma. Es importante notar que el versículo dice: os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como siervos de Dios, hermanos, debemos de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ninguno de los que estamos en este lugar está excluido. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos una batalla diariamente. Amén. Una batalla diariamente, hermanos. Hay deseos carnales que batallan contra el alma, y eso no lo podemos evitar. Esos están ahí porque naturalmente, hermanos, están ahí. Esos deseos de la carne. Y claro, nosotros entendemos que la carne, hermanos, no va a desear otra cosa que más carne. La carne no va a desear otra cosa que deleites, hermanos, que van en contra de la ley de nuestro Dios. Una batalla el cual cada uno de nosotros debemos de estar peleando día con día. Esa es la guerra, esa es la batalla que como cristianos nosotros tenemos, hermano. Peleemos esa batalla cada día, gloria al Señor, de nuestras vidas. No nos dice la Biblia que nos peleemos unos con otros. Debemos de pelear, hermanos, esta batalla que tenemos individualmente. Peleemos esta batalla. Dice: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta palabra abstenerse habla de privarse de algo. Cuando nosotros dejamos de comer por algún ayuno, por alguna motivo, hermano, de enfermedad, a veces nos abstenemos de alimentos, nos privamos. Los alimentos están ahí, pero nosotros hemos determinado no comer. Hemos propuesto no comer por algún tiempo. Abstenerse habla de privarse de algo, de no participar. Habla de contenerse, habla de renunciar, de frenar, hermanos, o refrenarse, de apartarse de todo deleite de la carne. Ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra del Señor nos dice
que debemos de abstenernos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 22 dice: absteneos de toda especie de mal. No debemos, hermanos, de ponernos nosotros como jueces a nosotros mismos aprobar o juzgar de lo que nosotros los vamos a abstener. Decir de esto sí, de esto no, de esto otro sí, de esto otro no, sino que la palabra dice: absteneos de toda especie de mal. Todo lo que no es bueno, todo lo que es malo, todo, hermano, lo que no es agradable delante de los ojos de Dios, de estas cosas debemos de abstenernos, debemos, hermanos, de contenernos, de renunciar, de privarnos, de no participar en todo aquello que vaya en contra de lo que Dios, hermanos, nos ha mandado hacer. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 13 verso 14, la palabra del Señor dice: no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. Esa palabra proveer habla, hermanos, de fomentar, de alimentar, de satisfacer. Y Pablo está diciendo: no busquen alimentar los deseos de la carne, no se empeñen en satisfacer los deseos de su carne, sino, hermanos, más bien tenemos que abstenernos, dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos que abstenernos, no debemos, hermanos, de ocuparnos en satisfacer, en alimentar lo que nuestra carne, hermano, desea. Antes bien tenemos que obedecer lo que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, nos guía a hacer, hermano, nos motiva a hacer. Pero no debemos de proveer, de nosotros participar, de nosotros dar lugar, hermanos, para que los deseos carnales se puedan alimentar. Y eso nos haga perder ventaja, nos haga perder fuerza, nos haga debilitar, hermanos. Es importante pensar en esto, cómo nosotros proveemos para los deseos de la carne. Hemos mencionado esto durante todos estos días y creemos que es el Espíritu de Dios quien nos está guiando, hermanos, por alguna razón a mencionar o a recordar estas mismas frases. Cómo nosotros podemos dejar de proveer para los deseos de la carne pasando más tiempo con Dios, teniendo más comunión con Dios, hermano. Amén, buscando siempre las cosas espirituales. De esa manera nosotros vamos a dejar de proveer, de alimentar los deseos carnales. De esa manera es la única forma en que nosotros vamos a poder vencer. Pero si nosotros, hermanos, hacemos lo contrario, estamos proveyendo para los deseos de la carne. Estamos proveyendo. A veces descuidamos nuestras vidas espirituales. Dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra y no nos gusta escuchar la predicación. Estamos descuidando, estamos proveyendo para los deseos de la carne. ¿Qué es lo que nuestra carne nos pide? ¿Qué es lo que esto, hermano, los está pidiendo? Los deseos de la carne son siempre contrarios a lo que el Espíritu hace. Gálatas 5:16, volvemos a recordar esos versículos. La palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más, no satisfagáis los deseos de la carne. No se empeñen en alimentarnos, no se entretengan, no se preocupen, no prueban para ellos, no satisfagan los deseos que hay en vuestra carne. ¿Por qué dice la palabra? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Porque cuando nosotros satisfacemos a nuestra carne, hermanos, estamos yendo contra la voluntad de nuestro Dios. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué se oponen? ¿Por qué razón? Para que no hagáis lo que queréis, dice la palabra de nuestro Dios. Esa batalla está ahí. Por eso Pedro dice: os ruego, amados, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
La carne está luchando siempre con lo que el espíritu, hermanos, quiere. La carne está en esa lucha constantemente. Los deseos de la carne son contra el espíritu. Estos se oponen entre sí para que, dice, no hagáis lo que queréis. El apóstol Pablo menciona esto en Romanos capítulo 7. Él encuentra esta batalla. Él menciona, hermanos, esta batalla que hay en la vida de todo ser humano, cristiano, hermanos, y no cristiano. Esta lucha, hermanos, que hay. Claro, nosotros tenemos la bendición de que contamos con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para poder vencer, hermanos. Contamos con la obra del Espíritu de Dios constantemente. Los que están fuera de la gracia de Dios, ellos quieren cambiar, ellos quieren dejar de hacer lo malo, pero cada vez se van hundiendo, dejan de hacer algo y se hunden en otro pecado, se esclavizan en otro pecado. Pablo menciona esto, Romanos 7:15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está hablando, hermanos, de esa batalla, de esa lucha que hay diariamente en la vida del cristiano. Él dice, lo que hago realmente no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Yo me propongo, yo quiero hacer algo, dice Pablo, y dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, dice, apruebo que la ley es buena. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice la palabra. Pablo está consciente de esta ley, que hay una ley, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice Pablo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, está en mi corazón, pero el hacerlo, dice, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice la palabra. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice la palabra. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él da el grito de victoria y dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así dice que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias a nuestro Dios por Jesucristo, hermano. Y más adelante Pablo dice, porque la ley del Espíritu en el capítulo 8 verso 2 de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, dice, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está dando, hermanos, hablando de esa ley que hay en sus miembros, en su carne, una ley que se revela contra la voluntad de Dios, un deseo de la carne que va siempre contra la voluntad del Espíritu, hermano. Pero él dice, gracias a Dios que por medio de Cristo nosotros hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, por medio de Cristo hemos sido justificados delante de nuestro Dios. Hemos sido presentados justos, ya que por nuestra propia fuerza, por nuestras propias obras, por nuestras maneras, no podíamos hacerlo antes. Pero lo que nosotros vemos aquí es la lucha, hermanos, que hay diariamente, la batalla que hay diariamente en la vida de todo cristiano. Si nosotros atendemos más a estas cosas, hermanos, siempre vamos a estar perdiendo la batalla en muchas áreas de nuestra vida. Siempre vamos a estar cediendo, siempre, hermanos, los va a ganar la fuerza del pecado.
No estamos luchando con una fuerza cualquiera, hermano. Cuando el pecado cobra fuerza, es capaz de arrastrar, de hundir a cualquier persona. No importa, hermano, dónde esta persona se haya encontrado. Por esa razón nosotros debemos de abstenernos del pecado. La palabra del Señor nos dice que debemos de abstenernos, amados hermanos, de pensar en las cosas que alimentan los deseos carnales. Debemos de abstenernos de pensar en las cosas que alimentan los deseos carnales. No debemos de proveer, hermano, dándole ahí rienda a nuestros pensamientos. Los pensamientos pecaminosos van a venir constantemente a la vida de todo cristiano. Pero no debemos nosotros de alimentar esos pensamientos. No debemos, hermanos, de detenernos a pensar. Tenemos que rechazarlo, renunciar a eso, de alguna manera reprendernos, pensar, hermanos, en las cosas espirituales. La palabra del Señor dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. También nos dice la palabra que los designios, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Por esa razón no podemos nosotros alimentarnos, hermanos, de esos pensamientos, porque son enemistad contra Dios, enemistad contra Dios. Esos pensamientos van en contra de lo que Dios, hermanos, pide de nosotros. No debemos de alimentar nuestros pensamientos, hermanos, por cualquier pensamiento que llegue a nuestras vidas, que sea un pensamiento pecaminoso. Rechacémoslo, echémoslo fuera. Oremos a nuestro Dios, pidámosle ayuda a Dios, hermanos. De Él viene la ayuda que nosotros necesitamos, aleluya. Debemos nosotros de abstenernos, hermanos, de mirar con malicia y con codicia. Debemos de abstenernos, porque el mirar con malicia y con codicia es una forma de alimentar los deseos de nuestra carne. Es una manera de hacerlo, amados hermanos. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 5, verso 28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Debemos de cuidar, hermano, la manera de que nosotros miramos. No debemos de dejarnos dominar por ninguna mirada maliciosa, por ninguna mirada codiciosa, hermano. Debemos de abstenernos de estas cosas para que los deseos de la carne no cobren fuerza en nuestra vida. Amén. La palabra del Señor nos dice eso, en palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que mira a una mujer, el pecado no está en mirarla. El pecado incluso no está en admirar la belleza de una mujer, en reconocer, hermanos, las virtudes de una mujer. El pecado está en codiciarla. Amén. En codiciarla con pensamientos, hermanos, inmorales, con deseos, hermanos, carnales. El pecado está ahí, hermanos, en hacerse la idea de tantas cosas que la carne, hermanos, quiere. La lujuria, la lascivia y todos esos desenfrenos, hermanos, de que no se le da fin a la carne. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Debemos descuidar, hermanos, cómo nosotros miramos para no alimentar los deseos de la carne. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 6:25, hablándole al hombre, hablándole a los jóvenes, le dice: no dejes que una mujer te prenda con sus ojos. Amén. No dejes que una mujer, le dice antes, no codicies en tu corazón. Y luego le dice: no dejes que una mujer te prenda con sus ojos. Malicia en la mirada, codicia en la mirada, lujuria, lascivia en la mirada. Todo esto alimenta los deseos de la carne. Así como alguien dijo por ahí, hay miradas que matan, también hay miradas que enloquecen. Y hay hombres enloquecidos, mujeres enloquecidos,
capaz, hermanos, de dejar sus hijos, abandonar su familia, de enredarse con cualquier otra persona. Y todo comenzó con una mirada llena de lujuria, llena de codicia, llena de lascivia. Amados hermanos, debemos de cuidar la manera en que nosotros miramos para que los deseos de la carne no cobren fuerza en nuestra vida. Salomón escribió en el capítulo 23 de Proverbios y dice a los borrachos: no mires al vino cuando rojea. No lo mires, porque es una tentación, vas a caer. Estás alimentando un deseo de la carne, que es la borrachera. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se mira bonito, dice Salomón, pero este entra suavemente, más al final como serpiente morderá y como áspid dará dolor. De tal manera, dice la palabra, que vas a llegar a la mañana y no vas a saber qué ha pasado. Dice Salomón: ¿de quién será el ay? ¿Para quién serán las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién los pleitos, la rencilla? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que comenzaron mirando el vino y terminaron en serios problemas, terminaron esclavizados. Debemos de cuidar, hermanos, lo que nosotros miramos. Hay personas que conocen muy bien cuál es su debilidad, pero ahí están mirando, hermano. Ahí están mirando. Ahí están buscando qué ver. Ahí pasan todo el día, mire. Cuando se les cansa ese, comienzan con este. Y ya van a inventar a uno que con los ojos, hermano, lo van a mover. Buscando, hermanos, saben cuál es su debilidad y ellos están ahí la mayor parte de tiempo libre, mirando, buscando. Tenemos que tener cuidado de las cosas que nosotros miramos para no alimentar los deseos de la carne. Debemos de abstenernos de hablar, hermanos, todo lo que alimenta los deseos de la carne. Todo lo que alimenta, debemos de abstenernos. Hay, hermanos, conversaciones, hay palabras, hermanos, hay pláticas que ya no nos conviene a nosotros como cristianos. Hay pláticas, hermanos, que nos van a llevar a alimentar los deseos pecaminosos. Van a llevar a cobrar fuerza a los deseos de la carne. Tenemos que abstenernos, hermanos, de toda plática, de todas palabras, hermanos, de que nos llevan a estar en esa condición. Efesios capítulo 5 dice la palabra de nuestro Dios: pero los fornicarios, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre, oiga esto, entre vosotros como conviene a santos. Si lo leyó conmigo, hermanos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, dice la palabra de nuestro Dios. Todas estas cosas, hermanos, que la palabra del Señor menciona, son obras de la carne, son pláticas que fortalecen las obras de la carne, los deseos de la carne. Como cristianos, la palabra de Dios dice que no nos conviene hablar de fornicación. Esto es de inmoralidad sexual. No nos conviene, hermanos. Debemos de abstenernos de esto, de esas conversaciones, hermanos, que se convierten en conversaciones fuera de orden en la vida de un cristiano. Debemos de abstenernos, no debemos de permitir este tipo de conversaciones en nosotros, conversaciones inmorales. ¿Cómo es, hermanos, eso? Dentro de la iglesia del Señor, hermanos, debemos de separarnos de estas cosas. Debemos de rechazar, de renunciar a esto. Porque hay personas, hermanos, de que se alimentan de esto.
por medio de las conversaciones, la carne cobra fuerza y tarde o temprano terminan, hermanos, llevando el pecado, dando, hermanos, a luz o concibiendo el pecado. Tarde o temprano, porque se están alimentando de conversaciones, hermanos, que no tienen provecho. Fornicación y toda inmundicia, toda impureza, dice, o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Inmoralidades sexuales. La vida de todo cristiano, hermano, debe de estar lejos de esto. Los jóvenes deben de estar lejos de esto. Las conversaciones de los jóvenes en un noviazgo, las conversaciones, hermanos, de los jóvenes en una relación no deben de ser conversaciones de fornicación, porque esto los va a llevar tarde o temprano a caer, hermanos, en el pecado. Los hermanos casados no deben por qué estar hablando inmoralidades sexuales con otra persona que no sea su pareja, su cónyuge. No debe, hermanos. No debe, ¿por qué? No debe de aceptar ninguna llamada de ningún hermano, de ninguna hermana que tengan, hermanos, ese doble sentido en cada cosa que hablan. Siempre están proveyendo para los deseos de la carne. Sus pláticas es recordar, sus pláticas, hermanos, parece que están viviendo lo que antes vivieron. Toda impureza, toda avaricia, hermanos, hay gente que se deleita hablando de cómo, hermanos, obtener riqueza. Se deleita de cómo, y la avaricia es idolatría, dice la palabra de nuestro Dios. Estas cosas no conviene a santos. Estas conversaciones no son ya para cristianos, ni palabras deshonestas, dice el versículo 4. Palabras, hermanos, deshonestas. Palabras, hermanos, que no edifican a nadie. Palabras obscenas, ni necedades, hermanos. Hablar tonterías. Otras versiones dice, no hablen estupideces, dice otra versión. Palabras vacías. Palabras sin sentido, palabras que no tienen ningún beneficio para nuestra vida espiritual, ni para nuestros hijos, ni para los que las oyen. Dejen de hablar necedades, dejen de hablar palabras deshonestas, palabras corrompidas de nuestros labios. Estas palabras, hermanos, son palabras indecentes, son palabras, hermanos, vulgares. Esto habla de chistes groseros, hermanos. Esto habla de palabras corrompidas. Y todas estas conversaciones es una vergüenza admitirlo, pero muchas veces se dan, hermanos, dentro de una congregación. Hay personas que no pueden hablar bien si no van, hermanos, con palabras obscenas. No le pueden dar una orden a sus hijos si no los tratan mal. No pueden hablarse el uno al otro sin una mala palabra. Cualquier cosita, lo primero que sale de su boca es una mala palabra. En defensa, queriendo agredir, hermanos. Debemos de abstenernos de todas estas cosas. La palabra del Señor dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias al oyente. Todos estos deseos, hermanos, batallan contra el alma y nosotros no tenemos por qué alimentarlo. La palabra del Señor dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nosotros nos estancamos a pensar como este mundo piensa, hermanos, vamos a ser destruidos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que, hermanos, se guarda, el que se abstiene en obediencia a lo que Dios quiere, dice que hermanos, va siempre a habitar en la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Vemos también que el apóstol Pedro dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todo, dice,
todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Y además de esto dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aleluya. ¿Cómo debe de ser la conducta de un siervo de Dios? Esto es lo que la palabra del Señor dice: mantengan buena vuestra manera de vivir. Eso es conducta. La conducta habla de nuestra manera de vivir. Habla, hermanos, de cómo nosotros nos conducimos, de cómo nosotros nos portamos. Habla, amados hermanos, de mantener una vida honesta, de mantener un buen comportamiento, de ser una persona ejemplar. De eso habla una buena conducta. Y la conducta del cristiano, hermanos, debe de ser como la palabra del Señor dice. La palabra de Dios dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. No, hermanos, debe de ser una conducta mala, una conducta, hermanos, que está dando de qué hablar, una conducta de que está desacreditando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que debe de ser una conducta buena, y esta la debemos de mantener nosotros en toda nuestra manera de vivir entre los gentiles. Mantener una buena conducta entre los hermanos no es tan difícil como mantener una buena conducta entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. Eso, hermanos, es difícil, pero es lo que el Señor nos manda hacer. Es lo que el Señor nos manda hacer. El tiempo que pasamos aquí nosotros nos conducimos bien, nos comportamos bien, pero dice que esa conducta no solo la debemos de mantener aquí, sino siempre, en toda vuestra manera de vivir, no solo en algunas cosas, hermanos, sino en todo lo que sea honesto. En todo, hermano, la palabra del Señor nos dice: compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. Compórtense como es digno del evangelio de Cristo. ¿Cómo es que llamándonos cristianos nos vamos a comportar, hermanos, como los gentiles se comportan? ¿Cómo es que diciendo que somos cristianos o seguidores de Cristo vamos a tener una mala conducta delante de las personas? Se supone, hermanos, de que Dios ha hecho una obra en nuestras vidas, de que Él nos ha cambiado, de que Él ha obrado en nosotros. Pero la palabra dice: compórtense como es digno del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Timoteo 4:12, el apóstol Pablo dice a Timoteo: sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor, en espíritu, en fe y en pureza, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Tengan una buena conducta delante de los hermanos, delante de los hombres. Ten una buena conducta delante de los hombres en palabra, un buen ejemplo en palabra, un buen ejemplo en conducta, un buen ejemplo en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice: pues el que lo es, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El que diga que tiene conocimiento de Dios, el que dice que tiene sabiduría de lo alto, dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay personas, hermanos, que dicen tener conocimiento de Dios, dicen haber recibido sabiduría de lo alto, pero su conducta es mala. Sus obras, su manera de obrar es mala, hermano. No hay mansedumbre en sus vidas. No aparece por ningún lado la sabiduría y el conocimiento que dicen tener. La palabra del Señor nos manda que nos comportemos siempre como es digno del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como líderes tenemos una mayor responsabilidad. Timoteo recibe esta carta del apóstol Pablo y Pablo dice: es necesario que el líder, el obispo, el pastor, el anciano sea irreprensible, tenga una buena conducta.
Amén. Sea ejemplo. Dice también que es necesario que tenga un buen testimonio para con los de afuera. Y esto, hermanos, todos nosotros de alguna manera por medio de la palabra de nuestro Dios somos llamados a tener una buena conducta. Según de Corintios 8:21 dice que debemos de procurar hacer las cosas, oiga esto, honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Debemos de procurar, hermano, de proponer en nuestros corazones hacer las cosas honradamente, no solo delante de nuestro Señor, sino también delante de los hombres. Eso es una buena conducta. Eso da testimonio de que Dios ha obrado en nuestras vidas cuando nos comportamos de una manera honrada, hermanos, en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Debemos de tener esa conducta entre los gentiles. ¿Para qué razón? La palabra del Señor nos dice: para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Como siervo de Dios debemos de buscar siempre que el nombre del Señor sea glorificado, hermanos, en toda nuestra manera de vivir. El título que está ahí: viví como siervo de Dios. Como siervo de Dios debemos de buscar siempre, con toda nuestra fuerza, hermanos, con todas nuestras acciones, con todo lo que hacemos, que el nombre de Dios sea glorificado en toda vuestra manera de vivir. Porque hay personas que siempre nos han estado señalando. El mundo los ha estado señalando, hermano. Y por eso dice el apóstol: para los que murmuran de vosotros como malhechores. Para que estas personas que tienen un mal concepto de ustedes como cristianos se den cuenta por su buena conducta de que en realidad no todos son iguales. Amén. Eso, hermanos, es importante. Tenemos que recordar que hay personas que tienen un mal concepto del cristianismo. Tienen un mal concepto de nosotros. Menciónale un pastor a una persona que anda allá afuera. Tienen un concepto terrible, hermano, de los pastores. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? Tener una buena conducta entre ellos. Comportarnos bien. Marcar una diferencia, hermano. Dar testimonio donde quiera que nosotros vayamos. Mira, yo me he encontrado con personas que hablan lo peor de los pastores. Y cuando yo les he dicho, después de que han hablado, que yo soy pastor por misericordia, con una mirada se avergüenzan, hermano. Porque me conocen. Porque me han conocido, porque me están conociendo. Con una sola mirada se avergüenzan, bajan su rostro, sienten vergüenza, se les puede notar. La buena conducta marca la diferencia. La honradez, la honestidad, hermanos, marca la diferencia. Y eso es importante en la vida de nosotros como cristianos. Los que murmuran de vosotros como malhechores los tienen como lo peor, como malos, como ladrones, como robadiezmos, como roba primicias, como estafadores, como ladrones sin máscara. Y es que el evangelio, hermanos, ha sido tan distorsionado. Hay tanta gente ahí infiltrada dentro del evangelio haciéndole daño. Tienen razón de alguna manera a pensar así, pero nosotros debemos de marcar la diferencia con nuestra conducta. Debemos de hacer la diferencia para que los que murmuran de nosotros como malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Que en ellos, hermanos, haya una alabanza, que glorifiquen el nombre de nuestro Dios al mirar vuestra buena conducta, vuestras buenas obras como cristianos. El apóstol Pablo es un ejemplo de esto.
nosotros conocemos lo que él era. La palabra del Señor dice que era un perseguidor de la iglesia primitiva. Él obtenía permiso de las eminencias, hermanos, de los gobiernos, de los reyes en aquel tiempo, para ir y perseguir a los cristianos, traerlos a la cárcel y que ahí, hermanos, ellos hicieran lo que quisieran con ellos. Este hombre era un perseguidor de la iglesia, un injuriador, un blasfemo, dice la palabra de nuestro Dios, un rebelde. Pero cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor, cuando Dios obró en su vida, la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1, verso 22, dice Pablo, de que las iglesias de Judea, no todos, oiga esto, no todos lo conocían de vista. Algunos dice que nunca lo habían visto, pero escuchaban hablar de él y decían: aquel que en otro tiempo asolaba la iglesia, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica al Cristo que nosotros también predicamos. Aleluya. Y dice Pablo: y glorificaban a Dios en mí. Le daban gloria a Dios por la obra que Dios había hecho en su vida, por el comportamiento, por la conducta que ahora Pablo tenía, no solo entre los hermanos, sino también entre los gentiles. Mateo capítulo 5, verso 16, la palabra del Señor dice: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos, hermanos, de mantener una buena conducta delante de Dios y delante de todos los hombres, con el objetivo de que la gente pueda darse cuenta de que de verdad, hermanos, la iglesia de Cristo es diferente. La iglesia de Cristo es distinta. La iglesia de Cristo es distinguida, hermanos, de cualquier religión, de cualquier otra persona. Todo el que pertenece a la iglesia de Cristo debe de distinguirse. Dice la palabra de Dios que los hombres que lo señalen ahora puedan glorificar a nuestro Dios al considerar vuestras buenas obras. Ese es el llamado de Dios para nuestras vidas, a que vivamos en esta tierra como extranjeros y peregrinos, a que nosotros nos abstengamos de todos los deseos carnales, que mantengamos una buena conducta, de tal manera que el nombre de nuestro Dios sea glorificado por cada cosa que nosotros hacemos. Esforcémonos, hermanos, para que el nombre de Dios no sea deshonrado. Esforcémonos para que el día de mañana no vayamos a sufrir la vergüenza en este lugar, que vayamos a invitar a alguien o vaya a venir un invitado y diga: y ese es el que está predicando, si apenas me robó, si apenas me insultó todo, si apenas me enamoró la mujer. Tengamos cuidado, hermanos. No deshonremos el nombre de Dios. Caminemos honestamente, conduzcámoslo bien, como unos versículos anteriores dice, con temor y reverencia delante de nuestro Dios, sabiendo que Él no hace acepción de personas. No solo delante de Él, sino también, hermanos, con honestidad delante de los hombres. Que ellos puedan ver transparencia, claridad, hermanos, en nuestras vidas. Que ellos puedan ver de que hay temor de Dios en nosotros. Cada vez que me despido de la persona con la que trabajo y le digo: nos vemos el siguiente día, si Dios nos permite, en varias ocasiones me ha dicho: claro que lo va a permitir, porque Dios está contento con la gente buena, con la gente honesta, con la gente que honra el nombre de nuestro Dios. No deshonremos el nombre de nuestro Dios. Como cristianos, parémonos firmes. Marquemos la diferencia en este mundo lleno de maldad, hermano. Marquemos la diferencia. Póngase sobre sus pies en esta tarde y démosle gracias a nuestro Dios por su palabra. Su palabra está ahí siempre, hermanos, como martillo, como fuego, como espada de dos filos, como espejo, como agua para limpiarnos, para santificarnos. Aleluya.
Que el Señor sea glorificándose en nuestras vidas. Dios mío, hemos predicado tu palabra. Lo hemos hecho con temor y reverencia delante de tu presencia. Nos hemos, Señor amado, esforzado, Padre, con todas nuestras debilidades, Señor amado, para buscar tu dirección, para buscar tu guianza, Padre de la gloria. Y sé que nos está llevando por el camino correcto. Sé que nos está guiando, Señor amado, de la mejor manera. Sé que tu palabra, Señor, no va a volver vacía. Tu palabra está obrando, está santificando, está lavando, está limpiando, Padre. Tu palabra, Señor, está obrando en nuestros corazones. Oh, tu palabra nos está revelando cuál es nuestra real condición delante de tu presencia. Que tu espíritu, Señor, convenza. Que tu espíritu obre, Señor amado. Que tu espíritu sea glorificado, Padre de la gloria, en medio nuestro. Que cada uno sea convencido, Señor, en el área en la que estemos debilitando, para tu honra y para tu gloria. Señor, ayúdanos a abstenernos, danos esa fuerza, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Ayúdanos, por favor, Señor de la gloria, a tener esa buena conducta que tu palabra nos pide para honra y gloria suya donde quiera que nosotros vayamos, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Que cada uno, Señor, de nosotros sea alumbrado con tu palabra, sea corregido, sea instruido, Padre de la gloria, con el fin, Señor amado, de perfeccionarnos, Padre, de hacernos crecer para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La honra y la gloria es para usted, Dios mío. La honra y la gloria es para usted. Ninguno que esté luchando contra todos los deseos de la carne va a poder lograr vencer sin la ayuda del Espíritu de Dios, sin la ayuda de nuestro Padre Celestial. Y esa ayuda la obtenemos solo cuando reconocemos nuestra condición pecaminosa, cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual y nos damos cuenta que nada somos sin su ayuda, cuando reconocemos que estamos en una condición en la que no merecemos otra cosa que la ira de Dios y la condenación. Cuando reconocemos que necesitamos un Salvador como Cristo, que es el único que puede perdonar nuestros pecados, y ponemos nuestra fe y confianza para salvación en Él. Hoy en esta tarde, si esa es su condición, si ese es su caso, el Señor te está dando oportunidad para que vengas hoy a sus pies, para que te arrepientas de los pecados que has cometido, para que pidas perdón, para que pongas tu fe, tu confianza en Cristo para salvación. El Señor te salva, el Señor te salva. El llamado de Él es que te apartes del pecado, es que aborrezcas el pecado y vengas a sus pies y vengas a Él por la fe. Ese es el llamado de Dios. No importa en la condición en la que hoy te encuentras, el llamado de Dios es para que renuncie al pecado en el que hoy estás y por medio de la fe pueda ser justificado, pueda ser santificado, pueda ser presentado sin culpa delante de Dios. Hay alguien en medio nuestro en esta tarde. El Señor te llama. El Señor te llama. El Señor es un Dios de misericordia, de oportunidad. Pero la misericordia de Dios no durará para siempre con aquellos que le rechazan. No durará para siempre con aquellos que niegan su nombre públicamente. La palabra del Señor dice que el que confesare su nombre delante de los hombres, también su nombre será confesado delante del Padre y de los ángeles. Cerca de ti, dice la palabra, está la palabra de fe que confesamos. Del corazón a la boca. Con el corazón se cree para la justicia, con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel.
que pidiera la ayuda, que invocara el nombre del Señor para salvación. El Señor no desprecia a ninguno, dice su palabra. El Señor te llama hoy. Hay alguien en medio nuestro. Hay alguien en medio nuestro. Ven a Cristo Jesús hoy que tienes oportunidad. Señor, te damos gracias por tu palabra predicada. Hemos hecho, Señor amado, como usted lo ha puesto en nuestros corazones. Rogamos que tu palabra siga glorificándose a través de los medios, a través de aquellos que hoy te dijeron que no. Esta noche puedas inquietarlos, Padre. Puedas tratar con ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para honra y gloria.